La palabra de Dios se encuentra en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Que puede estar atento a la palabra de Dios en este día. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios nos ha hablado a través de la alabanza, de la palabra de meditación, y se confirma. Cantábamos una alabanza preciosa al principio, en el cual Jesucristo es nuestro mejor amigo y es nuestro único mejor amigo, quien no los va a traicionar ni los va a defraudar. Una alabanza preciosa que le elevábamos ante su presencia. Gloria a Dios. Hermanos, cuando tengan la palabra de Dios, confirmen con un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Amén, hermano. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Amén. Jesús principia su ministerio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo comienza después de haber sido tentado, porque si leemos anteriormente del versículo 1 en adelante, podemos ver que el Señor Jesucristo fue tentado. Así es. Vemos la tentación de Jesucristo, y después de aquello que Él venció con la palabra de Dios, Así es, amén. Él comenzó su ministerio. Amén. Un ministerio el cual estaba preparado para anunciar las verdades eternas. Así es, amén. Dice en el versículo 12 en adelante, 13, perdón, en adelante, dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Allí Jesucristo dejó la ciudad de Nazaret, a donde Él estaba viviendo actualmente. Él habitó en la ciudad de Nazaret y dejó aquella ciudad de Nazaret para venir a vivir a Capernaum, una ciudad marítima, como lo dice aquí en la lectura que le hemos dado, una región de Zabulón y de Neftalí que en la antigüedad la heredaron de sus padres, de Abraham, de Jacob, cuando vencieron, cuando conquistaron aquellas tierras. Fue repartida aquellas tierras y ellos las obtuvieron por heredad. La tierra de Zabulón y de Neftalí, que también queda en la misma ciudad de Galilea y está muy cerca de Capernaum. Está muy cerquita. Por decirlo así, es como si fuera la ciudad de Neuquén. Y Neuquén capital es Nazaret. Pero lo que es los barrios para adentro, lo que es, por ejemplo, Barrio 108 Vivienda o Los Álamos, sería Capernaum. Entonces, está muy cerca
No así Nazaret, que quedaba más lejos. En cambio, Capernaum está muy cerca y está el mar de Galilea, en donde está la región de Capernaum. Este mar de Galilea es un mar donde estaba, donde era muy comercializado, donde gente venía de todos lados allí a Capernaum, porque venían comerciantes, venían extranjeros, venían personas que venían a trabajar, pescadores que se reunían para trabajar allí en distintos lugares, y muchos de ellos desembarcaban allí en la ciudad de Capernaum. Y allí era en la región donde el Señor Jesucristo vino a habitar, porque en el 13 dice, y dejando a Nazaret, vino a habitó en Capernaum, que era una ciudad marítima, como lo anunciaba antes. Pero sigue hablando la palabra de Dios y dice que esta ciudad, dice en el 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. El Señor Jesucristo vino a aquel lugar a habitar allí en Capernaum, pero sabemos que el Señor Jesucristo es la luz del mundo y que Él es la luz. A través de Él se manifiesta la luz, porque Él es verdad y Él trajo la verdad para aquellas personas. La luz es la verdad, Cristo es verdad, y la luz le resplandeció a aquella gente que se encontraba en aquella situación, en aquella condición de tiniebla, de oscuridad, sombra de muerte, dice acá el pasaje bíblico. Asentados en tiniebla y asentados en sombra de muerte. Gente que estaba en pecado y en una condición en la cual eran mirados en menos. Por ejemplo, la zona norte de Galilea era a menudo menospreciada por el resto de los israelitas, porque ellos no mantuvieron su pureza, porque se contaminaron con los samaritanos, con otros pueblos. Por eso lo llamaron Galilea de los gentiles o Galilea de los extranjeros. Jesús es la luz del mundo, y cuando Jesucristo llega a una persona, trae paz, trae gozo, trae libertad, trae vida, trae bendición y también trae salvación. Muchas veces se puede decir, pero hay gente que no tiene esa salvación y no tiene paz ni gozo. Sí, muchos de ellos sí, es verdad, pero porque le han dado la espalda al Señor Jesucristo, porque se han vuelto hacia atrás, porque como se oraba en el día de hoy, hicieron como la mujer de Lot, miraron hacia atrás, miraron hacia lo que dejaron, hacia el mundo, al pasado. Aquello que habían dejado un día, lo volvieron a agarrar y a tomar para continuar en esa condición. Pero cuando el Señor Jesucristo llega a la vida de una persona, trae libertad, trae luz, paz, gozo, trae vida, trae bendición, trae salud, trae salvación y vida eterna. Porque Él es todo aquello. Y Él puede emanar todo eso a través de su Espíritu Santo. Depende de nosotros que lo recibamos, y para que aquello pueda morar en nuestras vidas y para que pueda ser cabida
en nuestras vidas y en nuestros corazones. Él hablaba de la parte norte de Galilea, la cual era menospreciada por los israelitas porque se habían contaminado con el entorno, el contorno, con los que realmente venían a comerciar, los pescadores, los que venían a aquel lugar. Pero los del sur se sentían mejores, ellos creían que eran superiores, creían que al estar cerca del templo de Jerusalén, que eran mejores. Entonces miraban con soberbia a los del norte. Eso eran los del sur, y muchos de ellos eran los escribas, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos. Capernaum era una ciudad marítima, una ciudad pesquera, una ciudad en la cual se comercializaba, era muy activa, era muy comercial y producía mucho. Y al ser comercial recibía generalmente todo el tiempo pescadores, recibía extranjeros, recibía comerciantes, recibía gente que venía a trabajar de la pesca y a exportar y hacer negocio allí en la región de Capernaum. También llegaban a refugiarse para comer, para descansar, para negociar en ese lugar. Todos necesitamos la luz de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo, al ver todo ese movimiento que había allí en la región de Capernaum, acuérdese que Capernaum estaba cerca del mar de Galilea, era un lugar comercial, un lugar bendecido. Sabemos que todos necesitamos la luz de Cristo y necesitamos de la enseñanza de Jesucristo. Amén. Y de la bendición de Jesucristo. Amén. Entonces, como Él vio aquel movimiento que había en aquella región, Él vino a aquella región y habitó allí en Capernaum, dejando su ciudad natal, que era Nazaret. Dejó Nazaret y vino a Capernaum a habitar allí en ese lugar. Él pudo observar el movimiento que había de gente y Él lo usó como una estrategia para poder anunciar su evangelio, para poder anunciar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Él vio que el día sábado, el día de Sabbat, muchos de aquellos que venían a comerciar, muchos de aquellos que venían a hacer actividades de embarcaciones, de pesca, de comercio, Él lo aprovechó en esos días de Sabbat para poder anunciar el evangelio, ya que ellos no podían salir a otro lado, porque la ley establecía que el día de Sabbat era un día de reposo en el cual debían de respetarlo. Y como debían de respetarlo los marineros, los pescadores, los comerciantes, los que venían a comerciar, tenían que establecerse ese día para poder estar en un lugar quieto y reposado para poder presentar el Sabbat ante los ojos de Dios y poder respetarlo. Entonces todo aquello lo usó el Señor Jesucristo para un beneficio propio, para poder anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellas almas que realmente venían de otros lados. Muchos eran extranjeros y venían de otro lado a comercializar allí en Capernaum y se instalaban allí el día sábado. Por eso algunos que capaz que han visto algún documental pueden saber y conocer que había una gran sinagoga donde albergaban a gente que venían de otro lado. Una sinagoga que no solamente le daba comida, sino un albergue de alojamiento, porque allí se tenían que alojar para poder recién el día
establecerse allí en Capernaum para poder expandir la palabra de salvación y de vida eterna, la palabra de verdad. Y muchos extranjeros pudieron escuchar la palabra de Dios allí a través de los labios del Señor Jesucristo, Él mismo anunciando estas verdades eternas del reino de los cielos para aquellas almas. Y muchos extranjeros pudieron escuchar la palabra que después la llevaron a su lugar de origen, a su residencia, a su lugar donde ellos habitaban. Y es allí donde Él comienza a hablar y a predicar el Evangelio. Y su palabra de buena nueva de salvación que Jesucristo traía se encuentra allí en el versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es de suma importancia poder ver en la Biblia hebrea, como dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos, no lo dice así, porque Jehová está cerca, porque Jehová está cerca, dice. Y es distinto como lo menciona acá de los reinos de los cielos, pero realmente es Jehová, nuestro Creador, el que está interesado para que el alma pueda recibir el perdón de sus pecados y que sus oídos están atentos para escuchar el clamor de sus hijos y para poder escuchar su arrepentimiento. Por eso es que acá dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Jehová, nuestro Creador, el interesado para escuchar nuestras oraciones y para realmente recepcionar lo que está en nuestro corazón y para Él recibirlo. Por eso es que llegaba gente de todas partes a este lugar, no tan solo para comerciar, sino porque también escuchaban las buenas nuevas de salvación y venían de todos lados. Y en esta ciudad en particular, Jesucristo hizo sanidades, prodigios, milagros extraordinarios, donde había liberación y donde realmente glorificó su nombre. Amén. Haciendo obras grandes y poderosas. Y lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 21, que habla allí, Marcos 1, 21, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Marcos 1, 21. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, les enseñaba. Enseñaba la buena nueva de salvación, como también allí glorificaba su nombre, haciendo sanidades, prodigios y milagros. Porque no tan solo Él iba enseñando, sino las obras le seguían a nuestro Maestro, al Señor Jesucristo. Jesucristo predicó muchas veces allí en Capernaum y hizo muchas sanidades y milagros. Marcos 2, del 1 al 5, podemos ver una gran sanidad que hubo. Dice Marcos 2, del 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Aleluya. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe
de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Mucha gente se juntaba alrededor de él cuando escuchaba que él estaba en casa. Venían de todos lados y de todas partes para escuchar sus enseñanzas, pero también traían gente enferma con necesidades para que Jesucristo los sanara. Y este es un caso que ya se ha predicado anteriormente de un paralítico que no podía caminar y lo trajeron entre 4 personas. Y como no podían entrar por la multitud que había, abrieron y despejaron el techo y por allí lo bajaron. Bajaron a este varón para que recibiese sanidad. Y Jesucristo le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque es necesario primero perdonar los pecados para recibir sanidad. Muchos de nosotros creemos que con nuestro andar estamos bien, pero Jesucristo, que lo conoce todo y lo sabe todo, conoce y sabe cómo cada uno de nosotros está en su interior. Allí en el libro de Mateo 4:17 nos habla y nos decía que él, su predicación era: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, debían de arrepentirse de sus pecados. Y muchos de los que se arrepentían eran sanados, ya que había un arrepentimiento. Allí en Mateo 8:5, en el mismo libro de Mateo 8:5, dice: y sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguno? A ver, Marcos, estoy en Marcos, perdón. Sí, Mateo 8 dice: Jesús era el siervo del centurión. Amén. Mateo 8:5 dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré, porque Él tiene el poder y la autoridad que nuestro Padre le ha dado. Y ese poder y esa autoridad la ha entregado a su iglesia. Gloria a Dios. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios. Un varón romano, un oficial de la guardia, que tenía a su criado enfermo, que estaba paralítico y no podía andar ni caminar. Este siervo romano le rogó al Señor Jesucristo que lo sanase. Y como él también era bajo autoridad, él sabía lo que es tener autoridad. Por eso le dijo al Señor Jesucristo que no hacía falta que él vaya a su hogar, porque su hogar no era digno de que el santo, el creador del cielo, del universo, entrara en su hogar. Así es, y como tenía fe, le dijo que envíe la palabra y su siervo iba a sanar. Hoy en nosotros mora el Señor Jesucristo. Y es allí donde Él debe de habitar. No solamente externamente, sino que internamente Él debe habitar en cada uno de nosotros, para que podamos obedecer su palabra y para que podamos cumplir su palabra como Él nos enseña y nos manda, para que no seamos oidores solamente, sino hacedores de su palabra. Por eso es necesario, este centurión romano no le permitió que entrara
entrase en su casa. Porque generalmente las historias muestran y dice que este centurión romano tenía algo con su criado. Por eso no quiso que entrase a su casa. Pero como nosotros hemos renunciado al pecado, le decimos al Señor Jesucristo que Él more en nuestras vidas. Porque ya hemos dejado aquella vida vieja, aquella vida pasada de pecado, de iniquidad, de injusticia, de carnalidad, de mentira, de tantas cosas que anteriormente vivíamos en esclavitud y en pecado. Jesucristo elogia la fe de este varón, que a pesar de ser romano y a pesar de estar en pecado, elogia esa fe que él tenía, en la cual dice que se maravilló de la fe que este varón tenía al pedirle que sane a su criado y que con solamente enviar la palabra, él iba a ser sano. Es esa fe que Él nos pide que nosotros podamos tener para creerle que Él vuelve a buscar a su iglesia, que estamos de paso aquí en esta tierra y que realmente nos pueda preparar morada allí en el reino de los cielos, para que donde Él esté nosotros también estuviésemos con Él. Allí en el libro de Juan, capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 24. Juan 6, 24 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron a la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Mucha gente venía a buscarle al Señor Jesucristo, allí a donde Él moraba, allí a donde habitaba, allí en Capernaum. Esta ciudad marítima, esta ciudad que le vio en sus inicios, cuando Él comenzó su ministerio, esta ciudad que vio sanidades, prodigios y milagros, esta ciudad que lo recibió para que Él habitase, una ciudad próspera, bendecida, una ciudad donde había mucho comercio y donde era rica y bendecida, una ciudad que fue realmente levantada para ser glorificada, porque allí habitó nuestro Creador, nuestro Salvador. Allí expandió la buena nueva de salvación. Pero allí en el libro de Mateo lo habla algo distinto a lo que veníamos hablando a través de la predicación de cómo allí en Capernaum se hicieron tantas cosas. Pero allí en el libro de Mateo 11, del versículo 20 al 24, ya hay advertencia de juicio de parte de Dios sobre esta ciudad. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de los milagros, porque no se había arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y a tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Acá vemos el juicio de parte de Dios, porque no había un verdadero arrepentimiento al pecado, porque no había sinceridad,
porque realmente Jesucristo condenó su estilo de vida egoísta, egocéntrico, un estilo de vida que se creían seguros y que estaban cómodos creyendo que con lo que estaban haciendo y con lo que como estaban bien. Mas Dios destruyó estas ciudades y el juicio de Dios llegó a esta ciudad por su maldad. Y hoy en día estas ciudades son ruinas. Podemos ver documentales donde solamente hay ruinas de estas ciudades, las cuales vieron tantas obras y tantas maravillas que Jesucristo hizo en esta ciudad. El Señor Jesucristo vivió, caminó y predicó e hizo sanidades, milagros, liberaciones, hizo obras grandes. Y así todas aquellas ciudades no se arrepintieron. Vemos que hoy en día mucha de la gente que nosotros le hablamos y predicamos el Evangelio no se arrepienten y no quieren llegar a los pies de Cristo para que Él les perdone, para que Él los sane y los liberte, para que Él les dé vida y salvación y vida eterna. No se quisieron arrepentir, no quisieron cambiar, ni quisieron dejar el pecado ni entregar su vida a Cristo para que Él los transforme y los convierta de las tinieblas a la luz admirable. Allí en el libro de Juan 6, capítulo 6, el libro de Juan, capítulo 6. Gloria a Dios. Hoy es un día donde podemos escudriñar algunos pasajes bíblicos que están escritos en la palabra. Juan 6, versículo 58 y 59 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. O sea que el Señor Jesucristo le hablaba de la palabra de salvación y de vida eterna. Le hablaba la verdad allí en las sinagogas de Capernaum. Y muchas veces nosotros podemos pasar tal vez por alto estos versículos bíblicos, pero Capernaum fue una ciudad realmente gloriosa en la cual se vieron milagros, obras extraordinarias, y nuestro Maestro Jesucristo mismo estando con ellos y hablándole a cada uno de ellos. Las multitudes se juntaban, pero no se convirtieron. Buscaron los beneficios y buscaron el favor de Jesucristo. También vemos en la palabra de Dios cómo el Señor Jesucristo llora por la ciudad de Jerusalén. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Muchas veces hablamos la palabra de Dios y no quieren oír, no quieren cambiar, no quieren dejar el pecado, no quieren dejar la idolatría, no quieren dejar las costumbres que tienen. Y muchos de los que Cristo ha llamado se vuelven atrás, dándole la espalda a aquel que un día le llamó. Y no solamente crea que darle la espalda es irse de la puerta para afuera y no volver más. Darle la espalda a Jesucristo significa muchas veces estar en los caminos de Dios, pero no obedecerle como Él ha dejado su palabra. En cierta ocasión el Espíritu Santo le habla a un varón y le dice: porque me has dejado a mí. Y él congregaba y dijo: no, yo no lo voy a dejar a nuestro Señor Jesucristo. Y está congregando hasta el día de hoy. Mas el Espíritu Santo de Dios no le habló y no le dijo que te fuiste al mundo.
Le dijo, me has dejado a mí. Porque dejarlo a Jesucristo es dejar la verdad, es dejar su palabra de lado, es dejar sus enseñanzas que no hagan cabida en nuestra vida y en nuestros corazones, y que ésta estén redarguyendo para vida eterna, que nosotros nos podamos prestar atención de su palabra para poder apartarnos del pecado y poder apartarnos de las cosas que sabemos que nos hacen mal, para que podamos continuar en este camino y esperemos su venida, y para que esto no se lo haga carga pesada, sino que sea un gozo, una alegría el poder llegar cada día a buscar de su enseñanza y de su palabra, que son para vida eterna. Jesucristo prometió que Él se volvería, que Él se iría con el Padre, pero que Él volvería a buscar a su pueblo, que Él vendría a buscar a sus escogidos, aquellos que estén en obediencia, que estén en santidad, porque sin santidad nadie le verá, dice la palabra de Dios. Y eso nos compete a todos y a cada uno de nosotros. No solamente es para la oveja, sino también para los líderes, como así para los instrumentos y para los siervos. Estar en santidad y en obediencia y estar apartado del mundo, para que cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, poder irnos con Él. Sabemos que hoy por hoy la palabra de Dios se está cumpliendo a nuestros ojos y a la vista de nuestros ojos. Su palabra anunciaron tiempo atrás que en estos tiempos serían tiempos difíciles y tiempos peligrosos, en el cual el hombre y la mujer correrían de acá para allá y la ciencia se aumentaría, donde los tiempos se acortarían. Y hoy vemos que corremos de acá para allá porque como los tiempos son cortos, nosotros nos apuramos para hacer nuestras cosas. Y podemos ver su palabra cumplida a los ojos nuestros. Y es por eso que Jesucristo nos dice, así como esta ciudad fue sentenciada con un juicio y cayó un juicio de Dios y quedaron en ruina, hijos míos, no se contaminen para que mi juicio no caiga sobre vosotros, sino que ustedes estén preparados para cuando yo los venga a buscar. Hoy escuchaba a mi hermana cómo oraba y decía que es necesario que nuestro testimonio sea tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y escuchaba al pastor cuando decía, cuando una persona su testimonio lo cambia, aleluya, y se contamina con el entorno, ¿cómo le puede hablar a la gente si la gente va a adquirir aquel conocimiento y va a adquirir un conocimiento en tibieza? Por eso es tan necesario el testimonio suyo y mío, tanto acá y a donde nos vayamos, porque el testimonio habla mucho. Y es eso que Cristo quiere de nosotros, que seamos auténticos, que seamos genuinos, que seamos verdaderos, tanto acá dentro de la iglesia como afuera. Porque esa gente que no los conoce van a decir, se puede tal cosa, se puede tal otra. Y no es así la palabra de Dios, sino que nosotros, cuando caemos o cuando hay confusión, no podemos ver con claridad la palabra de Dios y lo que Él nos quiere hablar. Decía la palabra de Dios que debemos de ser probados. Y las pruebas muchas veces causan descuido. Las pruebas muchas veces causan una rutina, como que, ¿cuándo voy a salir de esto? Y eso es lo que quiere Cristo, que nosotros no lo descuidemos, sino que le creamos a su palabra. Amén. Y a lo que está escrito. Él prometió volvernos a buscar, pero Él viene por una iglesia santa, limpia, apartada del pecado y apartada del mundo. Y vemos que esta ciudad, con lo pujante que era, con lo activa, con lo próspera y la bendecida que era, fue una ciudad
donde se amontonaban a escuchar al Cristo vivo. Pero dice que no hubo un arrepentimiento genuino y sincero. Y por eso cayó el juicio de Dios y fue destruida. Y hoy podemos ver esa ruina a través de documentales como señal de que el juicio de Dios cayó sobre esas ciudades. Y si cayó sobre esas ciudades, cayó también sobre esa gente. Y quedaron en el olvido. Y solo le espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de pecado, dice la palabra de Dios. Nosotros no queremos aquello. Pero sí nos habla la palabra de Dios, que nosotros confesemos la verdad, para que la verdad nos haga libre. Porque si nosotros le ocultamos algo a nuestro Dios, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Él sabe lo que está en el corazón, en la mente, en los pensamientos, porque antes de que salga la palabra de la boca, Él ya la conoce. Y como conoce todo de nosotros, es necesario que nosotros vengamos con un corazón arrepentido y le pidamos perdón y misericordia con la verdad. Juan 8, 31 y 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad que está en el corazón de cada uno. Tal vez haya duda, tal vez haya desconfianza, tal vez haya cansancio, aburrimiento, o no le creo a Cristo que vuelve pronto. Tal vez haya un doble ánimo, tal vez haya un testimonio que no es digno, pero que usted le pueda confesar al Señor Jesucristo su verdad, la verdad que está en su corazón y en mi corazón, para que Él tenga misericordia y para que Él nos restaure y nos levante. De igual manera, sabemos que las consecuencias han de venir. Cuando uno cae en falta y en pecado, o en error, equivocación, las consecuencias vienen. Hasta acá va a ser la palabra de Dios. Es corta, pero es una palabra contundente, una palabra que realmente sea de bendición para cada uno de nosotros y que la podamos tomar para que realmente nos encuentre en santidad para poder ser salvos.